En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Madre, en esta mañana de Pascua, en que todos llevamos en el corazón por la fe la alegría del resucitado, te pedimos que siembres en nuestro corazón a cada uno de nosotros esa alegría que nada nos puede quitar, y que toda esta semana es como un solo día de alegría por Cristo, que ha vencido el mal y la muerte y el pecado. Te pedimos que nos acompañes y acompañes a cada una de las personas que amamos y que tenemos en nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan Pablo II ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues Laura, tú nos dices por dónde nos vamos. Muy bien, Padre, pues muchas gracias. Pues muy buenos días a todos los que se pudieron conectar el día de hoy. La verdad estamos muy contentos por tener a dos invitados especiales. Esta reunión es nuestra reunión del mes de abril, organizada por Betania, Comunidad de Maternidad Espiritual Sacerdotal. Y bueno, yo soy Laura Arquieta, y como les decía, estamos muy contentos porque el tema del día de hoy es precisamente el dolor lo cambia todo. Y bien, como dijo el Padre, toda esta semana hemos vivido una Semana Santa, acompañando a nuestra Madre María en su dolor, acompañando también a Jesús en su pasión, en su muerte, pero ahora estamos viviendo el gozo de su resurrección. Y bueno, me gustaría presentar a nuestros invitados especiales. Ellos son Nayeli Pérez Negrón. Voy a leer un poquito su biografía para conocer un poquito de ella. Nayeli Pérez Negrón es esposa, mamá de 3, abogada y activista social. Ella cursa la maestría en teología en la Universidad de San Tomás en Houston, Texas. Es presidenta de la Fundación Luchando por Ángeles Pequeños, AC, institución que apoya a niños con cáncer en México. Dicta conferencias en diversas instituciones gubernamentales. Es miembro activo y agente de cambio en la economía de San Francisco. También es columnista del periódico Vanguardia y autora del libro Todo va a estar bien. Mi corazón latirá por ti. Y tenemos también a el padre Jorge Obregón González. Él es sacerdote legionario de Cristo. El padre hizo su carrera civil en administración de empresas en el Instituto Tecnológico de Guadalajara. Tiene maestría en teología bíblica en la Universidad Católica de San Diego, California. Fundó el Retiro Search y la plataforma New Five de contenido católico para jóvenes de Latinoamérica. Lleva 14 años formando jóvenes en liderazgo, fe y valores. Y es autor del libro Ideas sólidas para un mundo líquido. Bienvenidos, padre, y bienvenida, Nayeli. Y pues bueno, nos gustaría mucho escucharlos y sobre todo, primero que nada, saber pues cómo se conocieron y cómo es que ustedes han estado dando charlas sobre este tema, porque sabemos que han estado recorriendo varias ciudades en Estados Unidos y pues nos gustaría un poquito escuchar acerca de esto. Adelante, padre. Gracias, Laura. Naye, ¿quién empieza, tú o yo? No, empieza, padre, tú empieza. Bueno, muy bien. Pues a ver, gracias por la invitación, de verdad, de poder acompañar creo que Laura me dio una muy buena explicación el otro día de qué se trata esta comunidad, y pues les felicito por tener esta inquietud de ser madres espirituales, y ya tendré que aprender un poquito más sobre todo lo que han estado haciendo y lo que quieren hacer. Y bueno, a ver, pues cuando empezó la pandemia,
por la plataforma esta de New Fire, que es, pues es para todo el público, pero tratamos de dirigir el mensaje a la juventud, a los jóvenes. Yo, viendo que todo el mundo iba a estar encerrado, empecé unas conversaciones de cuarentena, así les llamamos. Y la intención era invitar o, sí, como promover a jóvenes como modelos de jóvenes y uno hacerse a un lado, que ellos fueran los que hablaran. Entonces creamos un formato y mi equipo empezó como a proponerme, pues, personas, ¿no? Y más o menos por estas fechas, Naye, ¿verdad? De hace 2 años, sería ya, pues yo entrevisté a Nayeli y me contaron un poquito de qué se trataba, que Nayeli, cuando estaba aún más jovencita de lo que está, pues perdió a Luis Pablo con el cáncer allá en Houston, ciudad en la que yo estaba viviendo y además yo crecí allá, entonces le tenía mucho cariño. Y bueno, pues entrevisté a Nayeli, fue una entrevista muy, muy agradable, pero yo no, fue en Instagram y le pregunté un poquito sobre su vida, sobre sus sueños, qué la fortalece, etcétera. Y bueno, pues fue una entrevista muy buena, pero digamos que no tuvo mayor trascendencia en ese momento porque pues yo no la había conocido a plenitud. Pero luego, cuando a mí me cambiaron de Houston a Nueva York, la niña que había seguido todo el caso por redes sociales de Nayeli, que ya no es tan niña, pero me dijo, padre, le voy a comprar el libro de Nayeli y se lo voy a mandar, lo tiene que leer. Pero pues, ¿cuántas recomendaciones de libros te hacen en la vida? Pues todo el mundo, tienes que leer, tienes que leer. Aquí tengo unos libros que tengo que leer que me dieron en la gira, ¿no? Entonces, pero el hecho es que yo me puse a leer aquí, en esta silla, en este lugar, y aquí, mira, eran charcos de lágrimas en esta zona, porque no eran lagrimitas, como algunas que derramé ayer viendo El Padre Stu. Esto era como un niño pequeño que lee el libro de Nayeli, que es este sí se los recomiendo, todo va a estar bien. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y decía, pues yo descubría muchas cosas, algunas difíciles de explicar, descubría un corazón riquísimo en contenido, que era el de ella, cómo hablaba de su esposo, de Luis, cómo lo tenía presente y las dificultades que tuvo en todo ese travesía del cáncer de su niño y cómo se peleaba ella con el Señor hasta que de repente yo pues me di cuenta que ella dejó de pelear con el Señor y le dijo, mira, tú eres el maestro y Señor de mi vida, ¿no? Entonces yo estaba leyendo en vivo lo que leemos en los libros de vida espiritual. Entonces le texteé y le dije, Nayeli, cuando termine el libro, a ver si hablamos. Y me dijo, sí, sí, sí. Y bueno, pues yo hubo 3 veces que no seguí con el libro porque ya tenía los ojos demasiado rojos, pero cuando terminé, le llamé y aquí puse un estancito, me acuerdo perfecto, mira, este stand lo puse aquí y no pude hablar cuando la vi. O sea, yo no podía como pronunciar muchas palabras. Y ella, pues yo creo que se extrañó un poquito y ya dejo que Naye continúe con la historia. Gracias, padre. Bueno, aprovecho rápido para saludarlas, para agradecerles por la invitación. Siempre es muy enriquecedor compartir y aprender. Y al final, cuando uno platica sobre esto, termina aprendiendo mucho también, ¿no? Nunca paramos de aprender. Entonces, gracias, de verdad, gracias, Laura, y gracias a todas por la invitación y por lo que están haciendo, que me parece valiosísimo y súper necesario e importante en estos tiempos, de verdad. Pero bueno, pues continuando un poquito con lo que platicaba el padre, efectivamente, yo recibo esa llamada, y pues va el padre muy conmovido, y eso me conmueve a mí también inmensamente, y no sé, yo siempre digo que no, el Padre es un regalo de Dios en mi vida enorme. Él llegó a través del libro de la historia de mi hijo, entonces finalmente para mí representa, no sé, un regalo también de mi hijo, ¿no? Como, ahí te va, mamá. Cuando yo lo veo así de conmovido y platicando, me doy cuenta que percibe el alma del libro, percibe cosas que nadie más había percibido, me platica y puntualiza momentos que nadie más había puntualizado.
eso hace como algo en mi corazón que se abre completamente y me permite, pues bueno, profundizar sobre todo lo que yo no había podido profundizar en esa época del hospital. Yo les platico rápidamente que estuvimos casi 2 años internados luchando por la vida de nuestro hijo. No salimos, no era un cáncer común, bueno, común, que entras y sales del hospital, le pones la quimio y luego ya sales. Ahora tenemos una fundación y veo cómo se maneja. Nuestro tipo de cáncer era tan difícil que no podíamos salir del hospital, entonces vivimos casi internados por 2 años y ahí me di cuenta que a todo se acostumbra uno cree, dice, cuando me decían 1 mes en el hospital, yo decía, ¿cómo? En un sofá cama con tipo la comida de hospital, no voy a poder, ya saben, el agua fría, como que decía, ni de broma. Y fue gran aprendizaje, ¿no? Esos 2 años donde me despojé de absolutamente todo y me dediqué solamente a cuidar un hijo, fue una bendición enorme en mi vida y de gran aprendizaje. Entonces, el hecho de que el padre haya captado tantas cosas me permitió a mí, pues bueno, poder abrir un poco mi corazón y pedirle que guiara momentos donde yo no sabía por dónde, ¿no? Yo siempre digo que uno no puede guiarse sola, necesitamos siempre dirección de alguien y en la fundación estaba teniendo problemas y estábamos teniendo ahí algunas circunstancias, entonces, bueno, pues el padre empezó a ayudarme bastante y de ahí fue como nos conocimos, padre. No sé si quisieras tú agregar algo. No, tal cual así fue. Bueno, padre, yo quisiera comentar algo. Ahorita, escuchándolo a usted y escuchando a Nayeli, la verdad yo creo que muchas han de coincidir conmigo, muchos también, en que precisamente lo que sucedió es que Dios le envió a Nayeli a un hijo espiritual. Ella perdió un hijo biológico, pero Dios le dio el regalo de tener un hijo espiritual, o sea, y créame que yo, o sea, lo percibí desde escucharlo a usted, desde el momento que lo estaba escuchando, y desde el momento en que Nayeli dice que usted captó cosas que definitivamente nadie había captado. Y eso, pues, quien ha vivido la maternidad espiritual de manera cercana y profunda, puede darse cuenta que es eso, ¿no? Es un regalo de Dios. Entonces, pues la verdad es que para nosotros es muy enriquecedor escuchar estos testimonios porque realmente nos llevan a todas a vivir esta maternidad espiritual y este ofrecimiento diario. Yo le comentaba a usted, padre, que para nosotras, para las mamás espirituales o quienes estamos en esta comunidad o en otras comunidades de maternidad espiritual, el dolor lo vivimos de una manera, pues con mucha cercanía, o tratamos de hacerlo con mucha cercanía, configurando nuestro corazón al de María, para poder que ese dolor tenga un sentido redentor y que nos justicie. Entonces, quisiera, si usted pudiera contarnos o hacer algún comentario acerca de este dolor precisamente de María, que pasa en este tiempo de Semana Santa junto a Jesús en la cruz. ¿Qué nos pudiera decir usted acerca de esto, padre? A ver, pues bueno, yo quiero pensar que cuando más se ama, más se sufre, porque el corazón es vulnerable para ambos lados, ¿no? Cuando alguien es muy apasionado para algún lado y le dicen, hombre, no te apasiones tanto, pues bueno, el consejo es bueno, pero ¿cómo cuesta? Porque con la intensidad con la que amas, pues con esa intensidad se sufre. Y no podemos pensar en un amor más intenso. Yo creo que lo más cercano al amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, pues es el amor del Hijo a la Madre, en este caso, de la mejor madre de la historia, con el mejor hijo de la historia, con la causa más pura absolutamente de todas, la más digna. Este será el Hijo del Altísimo, que le dicen a ella en el momento de la anunciación. Entonces, pues con tal, digamos, perdónenme el término, no sé si, yo creo que no existe, pero diafanez, transparencia, pureza de amor entre María y su hijo, pues claro, ver la injusticia que se cometía por amor a nosotros, pues sería
un momento de claroscuros tremendos, ¿no? Cómo al bueno, al que es, al que, bueno, a mí me ha derretido como madre, ¿no? Al que es mi señor, pero a la vez es mi hijo, ahora resulta que lo tengo que ver sufrir de este modo y pues a ella una espada le atravesó su corazón, como bien sabemos, ¿no? Entonces, pues digo, cuando contemplamos a esa madre dolorosa en lo que pudo haber sentido desde el momento en que Jesús le dijo, madre, pues ahora sí ya me voy de casa, voy a buscar a mis discípulos, voy al desierto para luego buscar a los discípulos para lanzarme a esta aventura, mi hora va llegando, cosa que luego en Caná sabemos que le dice, todavía no llega mi hora, pero ella hace que llegue su hora, pues había una conexión tremenda y a la hora de decir que había una conexión tremenda, yo puedo decir que yo tengo esa conexión con Nayeli. Muy bien, padre. Y bueno, ¿por qué escribir sobre el dolor? Naye, te toca a ti porque está muy, yo no quiero empezar siempre. Bueno, pues decidimos escribir este libro precisamente por profundizar bastante en este tema, ¿no? A mí como fundadora y presidenta de una asociación para niños con cáncer, me toca convivir y seguir conviviendo con el dolor todo el tiempo, ¿no? Me toca, mi apostolado específico dentro de la fundación, ya todos en mi equipo saben, que cuando un niño va a morir, se pasa a mí, ¿no? O sea, yo me encargo del niño que está desahuciado y de la familia antes, durante y después. Entonces, pues de cierta manera sigo conviviendo mucho con lo que es el dolor, después de haberlo sentido, después de haberlo abrazado, y puedo decirles con toda sinceridad, después de haberlo amado, porque ahí vamos a llegar, llegó un momento donde em, el dolor se convirtió en amor. Ya no quise separarme de él, ¿no? De cierta manera quise seguir poniendo el dolor al servicio de los demás. Entonces, en ese momento, hubo algún momento dentro de la fundación donde entramos en crisis, precisamente porque, bueno, como a lo mejor no todas saben, pero la situación en el país para los niños con cáncer en México es bastante compleja, está muy difícil. El gobierno quitó el apoyo de medicamentos. Tú ahorita entras a los hospitales y te da una tristeza enorme porque no hay ni gasas, o sea, algo tan básico como gasas tienes que donar. Entonces, yo nunca había visto los hospitales como los hemos visto en estos últimos años. Y empezamos una crisis fuerte y además vino la pandemia, ¿no? Entonces, las empresas que comúnmente donaban dejaron de hacerlo por el simple hecho de tratar de, pues bueno, de reducir gastos por la incertidumbre de la pandemia, ¿no? Entonces fue un momento de mucha crisis en la fundación donde yo llegó a un punto donde de verdad dije, ¿en qué me metí? O sea, mejor me uno a alguien más y sigo apoyando, pero qué responsabilidad, ¿no? O sea, ya sentía que yo no podía. Y pues bueno, platicando con el padre, recuerdo perfecto que me dijo algo que me dejó pensando por muchas semanas, que fue, yo le decía, padre, es que necesito ayudar más. A veces siento que a lo mejor me debería de ir solamente por ayudar a las mamás, ¿no? Y quisiera estudiar tanatología, que es el estudio del duelo, ¿no? Del dolor, de la muerte. Y le decía, como ves, padre, me meteré por ahí, no sé qué. Y me acuerdo que él me dijo, me parece perfecto, tú nada más piensa y pon en oración qué es lo que te ha ayudado a ti, ¿no? Y pensando en eso profundamente, dije, híjole, es que realmente quien a mí me sacó fue Dios, ¿no? Y por eso decidí estudiar teología, que es el estudio de Dios, para poder apoyar un poco más. Entonces, platicando, nos dimos cuenta que él en su camino tan espiritual y yo en el camino de apoyo psicológico a tantas familias, nos dábamos cuenta y platicábamos que para tener una sanación íntegra en el dolor, necesitabas llenar dos tanques, ¿no? El tanque espiritual y el tanque psicológico, ambos importantes. Entonces, platicando sobre esto, decidimos, de cierta manera, plasmarlo en un libro y además, bueno, la tesis de mi maestría fue siempre del dolor, me dediqué a profundizar mucho sobre este tema, sobre la cruz,
sobre el valor salvífico, un poco sobre Salvifici Doloris, estuvimos leyendo mucho del Papa Juan Pablo II. Entonces, fue como un año donde me dediqué 100% a estudiar sobre el dolor teológicamente para poder hacer la tesis, y con ayuda del padre, pues bueno, llegamos al libro, ¿no? Que aquí lo tengo a un lado, se llama El dolor lo cambia todo también. Padre, tú, no sé si quieres agregar algo. Bueno, sí, yo creo que el padre no me dejará mentir, pero bueno, cada quien vive el dolor de manera diversa. Yo siempre digo, yo no sabía lo que era sufrir hasta que pisé Venezuela. Aquí está Ceci Urdaneta, que sabe que la quiero mucho y está escuchando, y ella leyó el libro y me enterneció que ella vivió en Venezuela en aquel tiempo y me puso un mensaje después de leer el libro, cómo me hubiera gustado hacer más por usted. Y luego hay un joven aquí que se llama Humberto Romero, que está en Nueva York, y le conté yo, no tengo mayor reparo, y más porque está en el libro y es público contar que sí, que esos años fueron muy oscuros, pero pues no se reflejaba en mí, curiosamente, más que en Colombia sí se daban cuenta, porque yo había estado en Colombia un buen tiempo, y me decían que enflaqué mucho, ¿no? Pero claro, el que no te conoce, pues te ve y dice, pues ese es el que conozco. El hecho es que la Legión acababa de tener su gran crisis, el movimiento, eh, todavía había una disparidad, por así decir, en cuanto a cada territorio manejaba un poquito, o sea, avanzaba o retrocedía según, eh, pues un poquito, dependiendo de cada superior, y, y yo sentía que estábamos pues en 1940, con las reglas y con el uniforme que te pones y el que no te pones, y, y la cantidad de información que había que compartir sobre lo que estaba pasando. Luego fue la muerte de Chávez y la entrada de Maduro. El país era sumamente complicado. Y luego la crisis de los 40, que yo pensé que a los curas no les daba, pues a este cura sí le dio, y con todo. Eh, y pues agrégale alguna cosa más. Entonces, eh, yo pasaba, ayer que fui a ver la película del Padre Stu, me identifiqué un poco con cuando realmente vas al Santísimo y ves la cruz y tienes ganas de decirle las palabras las más feas, la que aprendiste de chaval, pues eso es lo que sale, ¿no? Pero yo decía, no, pues no se le puede hablar así al Señor, pero tienes mucha rabia, coraje, porque no ves el día en que te vuelves a ver, eh, como con la misma energía que te conocías, ¿no? Y en mis visitas al Santísimo y las visitas específicamente a María antes de ir a dormir, que es una tradición que nosotros tenemos, que pasamos de la capilla ya en silencio a la Virgen y le hacemos una visita y vamos a la habitación, yo le decía, ¿será que yo también voy a abandonar la legión? ¿Será que voy a ser el siguiente legionario que cuelga la sotana? Y le preguntaba un poquito una especie de hasta cuándo, desesperanzado, ¿no? Y entonces, pues, creo que aunque esas cruces siguen pasando cada de vez en cuando, creemos, tanto Nayeli como yo, que la experiencia de vivir eso y darle un sentido en un momento adecuado, pues te prepara un poquito para compartir y decir, mira, así me ha ido a mí. Pero también, y termino con esto, resulta que yo terminé nuestro libro por segunda vez hace un par de días y no me acordaba que yo había puesto que yo le dije a Nayeli que era muy riesgoso hacer un libro con ese título porque nos compromete a nosotros a siempre saber cómo vivir el dolor, de manera, pues como lo hicieron nuestros dos modelos, que es María y Jesús. Y pues uno no sabe si siempre podrá saber llevarlo con esa elegancia y con esa, paciencia y con esa entrega, pero pues vamos a intentar, ¿no? Siempre que aparece la cruz y que sabemos que llega con una cierta frecuencia. Padre, y con respecto a el sentido del dolor, ¿qué nos podrían decir? ¿Qué sentido tiene el dolor y qué valor tiene el dolor? Bueno, Naye, ¿quieres que yo? No, adelante, padre. Yo creo que vamos a coincidir mucho, pero bueno, cada quien, lo explicará. Para mí,
como bien sabemos, basado en la encíclica en la carta apostólica de Juan Pablo II, el valor tiene un sentido, pues, inicialmente y sobre todo, porque fue lo que eligió Jesús para redimirnos, ¿no? Fue la otra cara de la moneda del amor. Quiso mostrarle a su Padre tanto que lo amaba, y lo acabamos de vivir en Semana Santa, ¿no? Parafraseando, entre lágrimas y gemidos aprendió a obedecer, no le libró el dolor a su hijo, que tan amado, mientras que a Abraham sí le libró del sacrificio de Isaac. No se quitó el padre el sacrificio de ver a su hijo muerto. Y bueno, pues obviamente tiene un valor muy grande. Y luego ya las cosas que nosotros vamos contando en nuestro libro, que son el que cuando tú sabes que o sea, la solidaridad que te da, y yo la llamaría más que solidaridad, ¿no? La empatía, la caridad cristiana de extender tus manos, tu corazón, cada vez que sabes que alguien está sufriendo, saberte menos insensible ante el dolor humano, porque te ha tocado el dolor a ti. Y entonces cuando escuchas cáncer, o cuando escuchas depresión, o cuando escuchas tristeza, o abandono, o muerte, pues ciertamente reaccionas distinto. Entonces el valor que tiene, pues, es salvífico, es el instrumento con el cual fue redimida cada una de nuestras almas, ¿no? Y a mí me gustaría ahí agregar, efectivamente, como dice el padre, como decías, Laura, el dolor tiene un valor enorme en nuestras vidas porque es aprendizaje puro. Bien dicen que no puedes valorar el calor si no has sentido frío. No puedes valorar un buffet de alimentos si no has sentido hambre. ¿Cómo puedes valorar la alegría y el amor de la vida si no has sentido dolor? ¿No? El dolor te lleva, aunque suene un poco raro, pero en el libro lo explicamos de una manera muy bonita, el dolor es la otra cara del amor, ¿no? Entonces tiene un significado enorme, enorme. Yo me he dado cuenta que a veces el dolor nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, ¿no? No te impide como ver más allá, porque es tanto lo que te duele que te hace, de cierta manera, hasta en algunos momentos ser egoísta, ¿no? Te ensimisma, o sea, es tipo, nada más estás pensando en ti, ¿no? Y de repente, cuando a mí me parece increíble cómo, y lo veo todo el tiempo y me pasó a mí, cómo hasta, de cierta manera, hasta de lo malo, le queremos echar la culpa al bueno, ¿no? Nosotros sabemos que el bueno no trae el dolor, no creó el mal, no lo trajo a este mundo. Y me impacta cómo en momentos del dolor siempre volteas y preguntas, ¿por qué Dios? ¿No? ¿Por qué a mí? Cuando sabemos perfectamente que Él es titular del amor, justamente de todo lo bueno. Entonces yo descubro un aprendizaje tan grande cuando en ese dolor volteas a ver al bueno, cuando te dejas acompañar por Él, cuando te dejas abrazar por Él. El dolor adquiere otro significado completamente diferente porque se convierte en un dolor sin sentido a un dolor con propósito. Y el dolor con propósito te lleva a ponerlo al servicio de los demás. Es decir, esto que yo viví fue aprendizaje para mí, pero puede traer aprendizaje para alguien más. Entonces lo pones al servicio. ¿Y qué pasa cuando tu dolor lo pones al servicio de los demás? Trasciende. Y te das cuenta que no eres la única persona en el mundo que está sufriendo. Te das cuenta que el dolor se comparte. Te das cuenta que así como el amor nos une, el dolor también nos une. Hoy en día somos testigos de que, pues bueno, el dolor está invadiendo al mundo, ¿no? Fue una pandemia y no se puede casi creer que tampoco después empiece una guerra, ¿no? O sea, el dolor es parte del mundo. Yo siempre digo que el dolor es parte de nosotros desde que nacemos. Si nos ponemos como a observar y a profundizar, nacemos a este mundo llorando y nacemos a raíz de mucho dolor, ¿no? Aquí yo sé que la mayoría son mamás y saben que tener a un hijo duele y continúa doliendo toda la vida, ¿no? Entonces, naces desde el dolor, naces con el dolor
El dolor es simplemente parte de tu vida desde que naces. Cuando aprendes a darle sentido, a abrazarlo y de cierta manera a entender que está ahí para enseñarte algo, para emprender, pues redime. Y no solamente te redime a ti, como lo decía en un inicio, ¿no? Te ayuda a redimir también con ese dolor a mucha gente a tu alrededor que incluso sufre más de lo que tú estás sufriendo, ¿no? Padre, no te escuches. Yo antes de como abrir un poquito para que sea un diálogo esto, quisiera poner en la pantalla 3 frases maravillosas de la película justamente que vi ayer, ya las traduje al español aquí. Miren nada más esta primera. Él no promete que nuestras historias tendrán sentido, pero sí promete que encontrarán su mayor propósito si somos pacientes. Una frase de la película. La siguiente es: mi sufrimiento es un regalo de Dios. En esta vida, por mucho que dure, es una aflicción momentánea que nos prepara para la gloria eterna. Y la última, esta, que me parece que va tan en línea con la carta apostólica de Juan Pablo, dice: no debemos orar por una vida fácil, sino por una fuerza para soportar una difícil. Esas 3 frases son parte de la película y creo que pues yo fui a ver la película ayer. Nosotros casi nunca vamos al cine, pero fui ayer porque un amigo de Atlanta me dice: estoy leyendo tu libro y me acordé porque va por la misma línea. Entonces, Laura, pues ahora sí como que podemos... Sí, si quieren pueden abrir sus micrófonos para cualquier comentario o pregunta que quieran hacerle al padre Jorge o a Nayeli. Nos van a dar este tiempo, ¿verdad?, para contestar cualquier, o si también quieren compartir algún caso personal que hayan vivido acerca del dolor, pues estamos aquí para compartir. Laura, nada más una cosita que iba yo a comentar. Yo a las 11 de Nueva York tengo una reunión con mi equipo de New Fire, nada más como para tener en mente llegarles puntuales. Alguien está preguntando, Marta, y Balseta es Father Stu. Ahí está, muy bien. Avi ya lo puso. Si están preguntando que cómo se llama la película, de hecho tenemos varias personas que están comentando. Sí, ya está la respuesta ahí, de parte de Avi Ross. Que dónde pueden comprar en su libro. También ya lo respondió Ceci, que en Amazon. Perfecto. Bueno, sobre el libro, Laura, me gustaría agregar un detalle a ustedes en especial que están con todo esto de la maternidad espiritual. La verdad es que creo que va a ser un libro muy enriquecedor para ustedes en el lado del padre Jorge, porque plantea el sacerdocio sumamente humano, y eso me lo han dicho, no lo comento yo, me lo han dicho todas las personas que han leído el libro, que ha sido un regalo poder ver el corazón de un sacerdote, ¿no? La humanidad de un sacerdote que también sufre como nosotras, que también pasa por momentos difíciles, que también vive alegrías, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes que están en este apostolado, creo que va a ser súper enriquecedor su parte, porque nos plantea como nos da esa probadita de poder entender un poco más la paternidad espiritual, lo valioso que es su vocación, lo mucho que nos necesitan también cerca. Entonces, creo que de verdad va a ser un regalo para ustedes. Pues sin duda alguna será una bendición poder leer. A ver, creo que el padre Gerardo nos quería comentar algo, padre. Adelante. Bueno, yo abrí el micrófono para agradecerles al padre Jorge y a Nayeli el testimonio tan hermoso que nos están dando, y para recalcar ese punto que ellos decían, que el dolor nos encierra en nosotros mismos muchas veces, porque no queremos también hacer sufrir a los demás. Entonces, de alguna manera, el sacerdote, y más el hombre porque se hace el valiente, muchas veces se esconde ese dolor o lo guarda o no lo comparte.
pero como estamos viendo y como lo hizo Jesús en la última cena, Él compartió, que su corazón estaba triste hasta la muerte, compartió su dolor con sus discípulos. Y realmente solo podemos superar el dolor si lo compartimos. Esa fundación tan hermosa que lleva Nayeli, pues es para eso, para que las mamás que sufren de cáncer con sus hijos, de sus hijos y compartan ese dolor entre ellas, también para que los niños compartan sus sufrimientos, sus alegrías en los hospitales. De alguna manera todo ese dolor solo tiene sentido cuando lo sabemos encajar no solo en nuestra vida, sino compartir con los demás. Asomarnos al corazón de otras personas y ver que sufren y hacernos parte de ese dolor, nosotros sentirlo también, es lo único que puede ayudar a otras personas, sobre todo a las familias, a ver que el sacerdote tiene un corazón sacerdotal, que no simplemente pasa por la vida como si nada, porque él está totalmente sano, porque no tiene ninguna enfermedad. Pero cuando tú vas cargando enfermedades, te das cuenta que tu corazón se va haciendo más sensible, más comprensivo al dolor de los demás. Y cada uno va a tener su experiencia de cruz a lo largo de toda su vida. Y el Señor nos va a dar la cruz en la medida en que podamos llevarla. Por eso, pues, qué alegría que nos comparten aquí esos testimonios tan bellos. ¿Cuántos hay también entre todas las personas que estamos ahora aquí reunidas de momentos de dolor? Y ojalá que nos sepamos compartir también esas tristezas unos a otros para que como comunidad nos alentemos en los momentos difíciles, nos demos fortaleza, alegría, cuando a veces los pasos ya no avanza el cuerpo y a veces no sentimos la misma confianza o la misma ilusión. Aquí estamos como comunidad para apoyarnos y para apoyar también a los demás. Por eso, cuando alguien esté fuerte, acérquese al que esté débil. Y cuando alguien esté débil, no tenga miedo de acercarse al que está fuerte. Pues que Dios les siga bendiciendo en este apostolado que han iniciado juntos, sobre todo para que pues este sentido del dolor profundo, del amor de Dios hacia nosotros, que es donde entendemos un poquito lo que hay detrás de todo este sufrimiento y lo que Dios espera a través del dolor, de la purificación de nuestra alma, de la preparación para el cielo en esta vida, pues nos ayude a nosotros y ayude a los demás a crecer espiritualmente. Para mí sería eso y muchas gracias. Muchas Gracias, Padre Gerardo. Y bueno, tenemos unos 20 minutitos, 18 minutos por si alguien desea... Yo deseo hacer un comentario. Yo me leí el libro del padre y de Nayeli, me fascinó el libro, me ayudó muchísimo. Voy a ir de atrás para adelante, soy mamá de un seminarista legionario y es parte de un dolor que siento que estoy viviendo, el desprenderme de mi hijo. Sé que, como me han dicho una y mil veces, cuando tú entregas un hijo, Cristo ocupa su lugar, pero a la vez como madre uno siente ese dolor de desprendimiento y de entrega a Cristo. Y uno se une a ese dolor de María de entregar a su hijo y sin saber cuál va a ser su misión o qué es lo que tiene que hacer de ahora en adelante. Luego también soy mamá de un sacerdote espiritual que por cosa de Dios me lo puso en el camino y fue el que puso en mi corazón y he rezado por él desde que era hermanito de la Legión y ya ahora es sacerdote y lo acompaño un poco en su misión y en su sufrimiento como sacerdote. Luego también Dios me dio 2 cruces que tanto mi mamá como mi hermana murieron a muy temprana edad de cáncer y me tocó vivir también ese dolor. Pero para serles sincera, mi dolor de acompañar a mi mamá y mi dolor de acompañar a mi hermana fueron completamente distintos. Quizás por el hecho de natural de que cuando uno nace, siente o es natural de que los padres se vayan primero que los hermanos. Cuando tocó vivir el cáncer de mi hermana y sus quimioterapias y todo el proceso,
mi dolor se triplicó mucho más. Ya mi mamá había muerto y el dolor de mi hermana se triplicó mucho más. Era mi hermana muy cercana a mí y ya han pasado muchos años. Y como dice el título del libro, el dolor lo cambia todo. Realmente su dolor cambió todo en mí. Cuando yo viví su enfermedad, sentí su conversión de vida y transformación de vida en la mirada de Cristo. Ella consiguió en Cristo en cada quimioterapia, en cada operación, en cada... Me acuerdo una vez que fuimos, ella estaba en Dallas haciéndose todo el tratamiento y todo porque vivía allá y le tuvieron que colocar como una especie de casco en el cerebro para poderle poner el láser que le iba a matar unas células. Y me acuerdo que le clavan como una especie de tornillos y ella sangraba, yo estaba al lado de ella y cuando salimos, por supuesto, yo estaba callada, tragando todo aquel dolor de verla sufrir. Y cuando salimos, lo único que me dijo fue, yo estoy acompañando a Cristo en su cruz, hoy me pusieron la corona de espinas. Y la verdad que en ese momento mis niños estaban pequeños y yo no, o sea, yo empecé a entender cómo el dolor realmente te transforma y cómo ese dolor te hace partícipe de Cristo, te hace vivir esa vida con Cristo y entiendes la vida completamente distinta. O sea, yo creo que leyendo el libro y viendo la humanidad del Padre, me hace entender de que todos los padres son humanos, de que todos los padres sufren, todos tienen dolores y todas nosotras tenemos nuestras cruces, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros sufrimientos. Y yo creo que lo importante de todo esto y lo importante del libro y lo importante de todo este tema que he vivido durante toda esta Semana Santa, que ha sido como que Dios me lo ha puesto todo, o sea, porque me puso el libro del Padre, me puso un libro que se llama Sé Sanado, Be Healed, que también es excelente, y me fue como llevando a todo este tema del dolor y del sufrimiento con él en esta Semana Santa. Yo creo que Cristo necesita lo que el Padre y Nayeli estaban diciendo, ese acompañamiento espiritual y psicológico para poder ayudar a todas las personas y poder darle esa compañía que estaba diciendo el Padre ahorita. Nos salvamos en racimo. Somos todos cristianos católicos y nos salvamos ayudando unos a otros a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y ese al prójimo como a ti mismo es esa compañía en el dolor, compañía en lo espiritual, pero también en lo humano, porque estamos hechos de cuerpo y alma. Entonces, perdón si me he extendido mucho. Creo que les recomiendo muchísimo el libro. Sé que aquí hay varias mamás de sacerdotes y la mayoría por Betania somos mamás espirituales. Creo que es necesario que lean y entiendan la humanidad del sacerdocio y la compañía de uno como madre en los momentos difíciles y en los momentos de alegría también, porque la vida también se compone de momentos felices y alegres. Y hoy por hoy, después de haber vivido esas dos muertes terribles, les puedo decir que no tengo más palabras que agradecerle a Dios por el cáncer de mi mamá y de mi hermana. O sea, es un agradecimiento que me ha hecho cambiar y que me han hecho crecer y que me ha hecho ser la mujer y la mamá y la esposa que soy hoy. En verdad que ver la vida bajo el dolor transforma todo. Es algo realmente espectacular. Y después de la muerte viene la resurrección. Y yo creo que
esa resurrección la vamos a tener cuando lleguemos al cielo, cuando estemos allá en el cielo, sentiremos esa resurrección de Cristo y la viviremos con Él. Gracias, Ceci. Muchas gracias, Ceci. Qué hermoso testimonio, de verdad. Qué hermoso escucharte. Yo voy a ver al hijo de Ceci el viernes, que voy allá para el seminario donde está él. Bendición, Padre. ¿Alguna señora más que quiera hacer alguna pregunta? A Nayeli o al Padre, o que quiera compartirnos algún testimonio personal. Todavía tenemos unos minutitos antes de que se nos vayan el Padre y Nayeli. A ver, no Yo sé quisiera darles las gracias. Yo creo que todos tenemos ese deseo de dar las gracias, ya después de haber escuchado estos hermosos testimonios, y ya me muero de ganas de leer los 2 libros, porque no he leído el tuyo, Nayeli, pero tenía muchas ganas de conocerte, porque he oído tanto de ti que bueno, ya quiero leer ese testimonio. Lo he oído el testimonio, pero lo quiero leer de tus propias palabras. Del padre Jorge, bueno, como lo quiero, vaya, que no es el primer libro que he escrito, y ahora lo voy a leer con mucho gusto. Tengo un hijo en el seminario y comparto con ustedes el hecho de que sí, cada vez que Dios nos pide algo y nos permite cargar, yo ahorita al personaje que lo traigo muy presente ahorita desde la mañana es al Cirineo, y es decir, el abrazar esa cruz, el decir, digo, todos somos llamados a hacer ese cirineo, porque nuestra vida no está libre de sufrimiento, como lo mencionaron, desde que nacemos hasta que morimos. Pero pues no es nada comparado con lo que nuestro Señor ha sufrido por nosotros, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es el que cada vez que tenemos esa oportunidad, ya sea por salud o por algún sufrimiento moral o algún otro tipo de sufrimiento, en el caso de cuando un hijo se va al seminario, sí comparto con Cecilia, y como lo hemos dicho otras veces aquí en este grupo de Betania, es algo duro y parece mentira, pero sí es un dolor, porque uno se desprende de un hijo, se lo entrega a la iglesia, y tenemos que tener ese deseo de que es todo de Dios, o sea, todo para Él. No deja de ser nuestro hijo natural, pero ahora ya y duele la distancia física, pero hay una unión de corazones todavía más sublime, también con los hijos espirituales, y nos ha tocado tener ese acompañamiento a personas, a sacerdotes o seminaristas que han caminado, y nos damos cuenta hasta cuando tienen crisis, lo sentimos en el corazón, en nuestra oración, cuando estamos en el Santísimo y decimos, algo le pasa, y le hablamos, y sí, en efecto, algo le pasa. Como el Espíritu Santo de verdad nos une a todos. Y pues nada, que decir que el cáncer también lo hemos vivido. Yo creo que todos tenemos algún miembro de la familia que ha muerto o ha padecido cáncer. En mi caso fue mi hermano, y sí, se transformó en otro Cristo en sus últimos años. Yo vi cómo se convirtió en una persona mansa y humilde, y eso dije, hijo de Juan Carlos, el día que llegues al cielo, va a decir, papá Dios, a ver, ¿se parecen? Y dice, sí te pareces, pásale. O sea, porque a través de ese dolor y como lo vivió con Cristo, se transformó en otro Cristo. Entonces, yo nada más quería decirles gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Avi, y gracias, Ceci. A mí me gustaría agregar algo brevemente escuchándolas, porque me quedé como pensando. En un momento que viví al dar una plática con puras mamás que habían perdido hijos, todas habían perdido un hijo de diferentes maneras, ¿no? Y había un matrimonio que había perdido a sus 3 hijos en un instante, ¿no? Y ya no tenían más hijos, eran sus 3 hijos, creo que el más pequeño tenía 11 y de ahí el más grande creo que tenía 18 por ahí. Y cuando platicaba con ellas, y aquí es a lo que quiero ir, a que cómo podemos descubrir que el amor es la otra cara del dolor, ¿no? Y que el amor siempre triunfa, o sea, no es algo que solamente escuchamos o leemos, realmente se vive. Yo cuando estaba en esa conferencia, siempre es difícil estar, pues bueno, platicar con mamás que sufren tanto. Y yo les decía, bueno,
porque una de ellas me decía, bueno, pero es que, o sea, sí, pero bueno, tu hijo está chiquito, pero no sé qué, ¿no? Empezamos a comparar, lo cual me parece perfecto porque eso nos lleva también a encontrar respuestas. Y yo les decía, a ver, bueno, pensemos que va a llegar ahorita Dios y te va a decir, tú, no sé, María, estás sufriendo muchísimo, entonces yo tengo el poder de quitarte todo ese dolor, te lo voy a quitar, pero eso significa no mandarte a esos hijos o no mandarte a ese hijo en la misión, porque pues tú no vas a poder con esa misión, entonces vamos a mandárselos a otros papás, ¿no? Y yo les decía, levanten la mano, eran más de 50 personas, levanten la mano, ¿quién de aquí le diría, Diosito, sí, llévate el dolor que estoy sufriendo, aunque eso quite todas las memorias de mi hijo, aunque eso quite el recuerdo de mi hijo, o sea, quítame a mi hijo con tal de no sentir el dolor? Y ninguna de las más de 50 mamás levantaron la mano, porque el amor siempre triunfa. Y eso es Dios, amor. Entonces, siempre es el amor el que nos trae la trascendencia del dolor, ¿no? Aquí solamente lo quería agregar porque me parece un ejemplo lindo de cómo el amor es la otra cara del dolor, ¿no? Gracias, Nayeli. No sé si alguien más, creo que Margarita, alguien quería... Laura, solo dar las gracias, excelente, y a leer los libros. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, Margarita. Margarita nos acompaña desde Chile, ¿verdad, Margarita? ¿Estás en Chile? Sí, desde Chile. Soy mamá espiritual del padre Saúl López Orozco. Qué bendición. Pues bueno, no sé si haya alguna otra pregunta o algún comentario por ahí. Alguien me está haciendo una pregunta por mensaje directo, por tanto no digo el nombre porque por algo me lo mando, pero dice, ¿cuál es la mejor actitud ante el dolor moral, espiritual o físico para que sea un fruto amoroso? Mira, yo creo que aunque no salga natural al inicio, precisamente por aquello de que el dolor es purificado en el fuego, hay que unirlo al de Jesús. Es decir, San Pablo claramente dice que completemos en nuestra carne los dolores que le faltan a la cruz de Cristo. Y creo que esa es una manera, unirlo al de Cristo. Segundo, lo comentamos mucho en el libro, es salir a servir. Salir a servir. O sea, tratar de olvidarse uno de uno mismo. Y resulta que curioso, porque es un efecto contraintuitivo, como dicen los americanos, counterintuitive, pero funciona. Cuando vas y dices, voy a tratar de olvidarme para buscar a mi alrededor a quién le llamo que está con dolor, a quién le acompaño, con quién salgo a tomar un café, a quién voy a acompañar a un hospital, qué amiga mía está preocupada porque el COVID, no sé, las 1.001 cosas. Creo que el salir a servir. Y tercero es irse al sagrario, llorar mucho ahí, ¿no? Yo creo que todos hemos llorado mucho ahí, yo ciertamente constantemente y ciertamente en aquella época que empezó mi curiosidad sobre darle sentido al dolor que fue sin duda en Venezuela, pero como mencionamos varias veces en nuestra gira por Texas y por Nueva York, yo estoy seguro que el único modo que tiene el Señor de pulir ese diamante hermoso que Él sueña de nosotros y que todavía no lo es del todo, es a través de lo mismo que utilizó para su Hijo y para la redención, que es la cruz. Entonces, las cruces que hemos tenido probablemente no van a ser las únicas. Ceci, allá en Carolina del Norte, no va a ser la última la que has tenido, Ceci. Le tengo mucha confianza para decírselo, porque nos acompañamos todos, ¿no? Y creo yo que el Señor sabe que si fuera por nosotros mismos, nosotros no buscaríamos aceptar el dolor o sacarle el dolor, y entonces Él lo permite o lo manda, que hay de las dos opciones, para que nos unamos a Él y descubramos lo que hay que descubrir en ello. Pues muchas gracias, Padre. Yo creo que ya estamos con el tiempo encima, ya un minutito, entonces pues no nos queda más que agradecerles a ambos, a Nayeli y pues a usted por estos momentos que más que una conferencia lo sentimos como una Betania, ¿no? Como una familia espiritual
Y pues la verdad es que es muy hermoso que podamos estar reunidas de diferentes países. Aquí estamos de Estados Unidos, México, de Londres, de Brasil, de Chile. Entonces, yo creo que por algo Dios nos ha estado uniendo. Y pues los invitamos a nuestra siguiente reunión en el mes de mayo. Por ahí luego les hacemos llegar la invitación. Vamos a estar, bendito Dios, un grupo que pues nos ha concedido nuestra madre, como bien decía Jacqueline, están en las ordenaciones en Roma, entonces queremos hacer algo directamente desde allá para poder compartirlos con todas las mamás de Betania y que a su vez lo compartan con otras mamás que quieran pues conocer un poquito más de qué se trata estos grupos y sobre todo cómo ir formando nuestro corazón y configurando nuestro corazón a María. Muchísimas gracias, Nayeli. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a leer tu libro, el suyo también, padre. Bueno, ya nos dejó tarea. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, padre Gerardo, por conectarse también. Muchísimas gracias. Perfecto. El libro se llama El dolor lo cambia todo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Dios les bendiga mucho. Luego. Bendiciones, Que gracias. estén muy Gracias, bien. padre. Gracias. Adiós. Chao. Saludos. Saludos.